canciller Pedro Brolo indicó que los ciudadanos hondureños ingresaron violentamente y sin respetar el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad CA4 y los protocolos de bioseguridad el pasado viernes, por lo que esperan del gobierno de Honduras su colaboración para poner fin a esta crisis humanitaria. Y lo que estamos queriendo es evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco. Por lo tanto, le solicitamos proactivamente y amablemente, de una manera muy respetuosa al gobierno de Honduras, que colabore y actúe de manera proactiva con sus socios, con sus aliados, vecinos, para que podamos mitigar de manera ordenada, regular y segura el retorno de todos los participantes de esta caravana para poder minimizar el impacto eventual que pueda darse. Nosotros lo que necesitamos ahorita es una actitud proactiva y constructiva de parte del gobierno de Honduras para el abordaje de carácter humanitario de esta crisis migratoria. Nosotros estamos totalmente abiertos a poder recibir la comunicación, información y todas las propuestas que el gobierno de Honduras tenga para el abordaje de esta caravana y evitar también las otras posibles caravanas que podrían estarse elaborando en los próximos días. Necesitamos, obviamente, como bloque regional, estar unidos en este tema, con Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Tenemos que unir esfuerzos para el abordaje responsable del fenómeno migratorio de cara a una eventual crisis humanitaria, que es lo que queremos evitar. El ministro de Relaciones Exteriores compartió datos estadísticos sobre migrantes que han decidido retornar a Honduras de manera voluntaria. Nosotros hasta el día de ayer a mediodía se tenían un cálculo de 1.383 personas retornadas y al día de hoy por la mañana ya estamos llegando prácticamente a 1.500 personas retornadas. En este sentido, los mecanismos de retorno se han hecho a través de la Organización Internacional Migratoria, quien dispone de algunos buses con un procedimiento de entrevistas para poder darles un retorno voluntario asistido. Por el otro lado, agradecemos la cooperación del Gobierno de México, quienes a través de la Cancillería y el Instituto Migratorio Mexicano nos proveyeron de 4 buses grandes para poder retornar de manera voluntaria, digna y ordenada a las personas que estén dispuestas a regresar a territorio hondureño. En ese contexto, la cartera de Salud Pública confirmó que 22 migrantes han dado positivo a la prueba de COVID-19. Ahí lo tiene usted, y es que este fin de semana, como usted no se desprendió de TN23, pudo darse cuenta de todo esto que sucedió entre los migrantes hondureños y la contención que hicieron las fuerzas de seguridad de Guatemala. Y esto dio origen, Sandy, precisamente a lo que tú bien definiste, dimes y diretes entre uno y otro gobierno. ¿Por qué? Porque Honduras, ante la comunidad internacional, hizo ver el hecho de que se les trató con fuerza excesiva a los migrantes hondureños. Guatemala, por su parte, como lo pudimos escuchar del canciller Pedro Brolo, dice que Honduras no hizo los esfuerzos suficientes, primero para evitar que se formase esta caravana, que saliese del territorio hondureño y sobre todo para cumplir con acuerdos. Habrá que ver cuáles son esos acuerdos entre México, Honduras, El Salvador y Guatemala para tratar de frenar y bloquear esta forma masiva de migración. Como sea, ahí está la situación. Aunque te digo algo para partir de esta premisa, creo que por la forma en que el gobierno hondureño lanzó estos comunicados a la comunidad internacional, hombre, es que sí deja bastante mal parado el estado de Guatemala, ¿no? Por lo menos ante los ojos del mundo. Exactamente, y vemos entonces que en realidad responsabilidad hay de parte del gobierno de Honduras en este caso, porque son sus ciudadanos a los cuales les tienen que dar también las oportunidades y buscar la forma de apoyarlos por las situaciones precarias que los motivan a ellos a migrar de su país. Claro, Sandy, y fíjate con lo que tú estás diciendo, perdón que haya interrumpido de alguna manera, aquí quiero decir yo algo muy importante, y es que esa es la génesis del verdadero problema. A ver, tenemos que ser muy claros en decir esto.
Honduras, Guatemala y El Salvador, el Triángulo Norte, que comparte los mismos problemas sociales de inseguridad, de violencia, de falta de oportunidad, de falta de trabajo, falta de muchísimas cosas, son décadas. Décadas de abandono, décadas de desidia, décadas inclusive hasta de corrupción, que por parte tanto de los estados, de los gobiernos y de alguna manera también hasta de la misma sociedad de cada uno de estos países, pues ha ido creando esta situación que nos ha llevado a una cuestión donde el sueño americano, por mucho que hoy por hoy, Sandy, sea una pesadilla, todos quieren llegar o por lo menos como una cuestión aspiracional, llegar ahí para estar entre comillas mejor. Así que también, imagínate, nosotros aquí en Guatemala desde la década de los años 80 no hemos hecho nada para mejorar en seguridad, para mejorar en salud, para mejorar en educación, para mejorar en muchos rubros y aspectos, pero los hondureños y los salvadoreños comparten con nosotros esa misma situación del tejido social tan fragmentado, tan débil y tan lesionado. Por supuesto, Julio. ¿Qué te parece si ampliamos con algunos datos este análisis? Porque yo creo que es oportuno también poder destacar algunos aspectos de esta problemática que se está dando. Claro que sí, Sandy, me parece muy bien. Así que, por favor, acompáñeme usted. Ahí en pantalla va a ver ciertos datos preparados en esta investigación, precisamente a efecto de dar sustento. Muchos señalamientos se han hecho los gobiernos de Honduras y de Guatemala relacionados a la caravana migrante, mientras que el gobierno de Honduras manifiesta su preocupación ante la comunidad internacional por el trato dado por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas a los migrantes. El gobierno de Guatemala señala a Honduras de no hacer los esfuerzos necesarios por cumplir con acuerdos previamente establecidos para estos casos. Ante esa situación, Sandy, la Cancillería guatemalteca profundizó sobre los detalles que deberían de llevar al gobierno hondureño a tratar de frenar y mitigar este tipo de movimientos migratorios. Y aquí hay cuestiones también encontradas y que desatan pasiones, y lo puede constatar también este fin de semana en las redes sociales. Ahora está la cuestión de las personas, obviamente, que apoyan la crisis humanitaria, la situación de que los migrantes pues pasen y que traten de cumplir con su sueño, y las personas que dicen, no, esto representa un peligro para ellos, representa un peligro para Guatemala en todos los sentidos. Y es que al final de cuentas, si en las dos teorías tienen parte de verdad y parte de mentira, es una situación híbrida. Lo que sí te puedo decir es que estamos viendo cada vez más, muy agudizado y muy profundamente, el problema social de nuestro Triángulo Norte. Totalmente, Julio. Vemos entonces que también se ha planteado algún tipo de comunicación previa entre las autoridades, pero a la larga también no ha tenido pues el efecto que se esperaba. Ya sabemos que desde hace varios días se había anunciado la caravana de migrantes hondureños, en los cuales también esperábamos que las propias autoridades de Honduras hiciera su trabajo en cuanto a evitar que pudieran iniciar este recorrido sus connacionales, porque recordemos el peligro al que se están enfrentando. Cuando nos dicen se han podido realizar algunas pruebas, sí, no todas por la cantidad de personas que están y también por los controles que ha sido muy complicado, y varios ya han dado positivo, más de 20. Entonces vemos el riesgo en salud y el riesgo en seguridad, ¿no? 20 positivos que ya han estado en contacto por horas o por 2, 3 días ya con otras personas. Estos 20 se van a multiplicar a otros 20, 60, 80, 100, y entonces aquí el peligro está desde la propia caravana migrante. ¿Sabes? Otra de las cuestiones que yo creo que ni el gobierno guatemalteco ni el gobierno hondureño han sabido explicar a la comunidad nacional e internacional es lo siguiente: es mejor, de verdad, por la propia seguridad, no de guatemaltecos mismos, sino que de los hondureños, frenar la caravana migrante en este momento, no solo por lo que tú dices del COVID-19, sino porque México, óigalo usted, ya ha preparado todo un contingente de la Marina, de la Policía y de otras fuerzas, también de tierra, del Ejército mexicano, que estoy seguro que ahí sí va a ser una situación de enfrentamientos muy fuertes, muy duros, que pueden traer pues consecuencias también muy graves para la integridad física de los propios integrantes de la caravana, Sandy. Totalmente, Julio. Y mira, en las últimas caravanas que se registraron, donde recordarás tú muy bien esas imágenes de los enfrentamientos entre hondureños y mexicanos, las fuerzas de seguridad mexicanas, donde se dieron esos enfrentamientos, México por su parte evitando que pudieran ingresar a su territorio. Yo recuerdo muy bien esas imágenes, y en ese momento
Lo que sí no recuerdo es que Honduras atacara a México por el actuar que tuvieron. Cada quien es libre de defender su territorio, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretamos también? Cada quien es libre de defender su territorio y esto al final de cuentas tenemos que entenderlo, ¿no? Nos molestamos muchas veces con las políticas migratorias estadounidenses y aquí tenemos que tener bien claro una situación. No son políticas de Trump, no son políticas de Biden, no son políticas de demócratas, por ejemplo, ni de republicanos. Son políticas de Estado, que ahí sí se aplican demócratas o republicanos, independientemente de quién sea, donde Estados Unidos decidió ya al menos para la inmigración centroamericana cerrar completamente esa puerta y empezar a hacer esas deportaciones masivas que hemos visto en los últimos años. Yo creo que este es un buen momento para que con estas imágenes también preparadas ad hoc para este tema podamos empezar a pedirle a nuestros gobiernos que trabajen por una verdadera integración centroamericana, una integración de los pueblos, una integración de las necesidades, una integración en la lucha que se necesita precisamente para combatir las causas sociales que provocan estos movimientos. Ya no es un movimiento migratorio, es una crisis humanitaria. Totalmente, Julio, estoy de acuerdo contigo. Pero mira, yo creo que para que se logre esta integración debe existir voluntad de las autoridades. Bravo. Si ya se sabía que esta caravana se iba a registrar, ya desde hace varios días se escuchaba la información. Aparte de ello, días previos, preparándose las autoridades ante esta situación, los gobiernos de los diferentes países se reunieron, dígase Honduras, México, Estados Unidos y Guatemala, estuvieron reunidos planteando así algunas propuestas para poder atender esta situación y cada uno hizo compromisos. ¿Qué pasó en esta parte? Porque Honduras no sé si cumplió. Claro, eso es muy cierto. No, y acusarse ahorita mutuamente yo creo que no sirve de nada entre ambos gobiernos. ¿Por qué? Porque lo que habría que preguntarse es qué se hizo por parte de estos países, de los dos, Honduras y Guatemala, El Salvador, México, quien tú quieras, y toda Centroamérica, para crear más fuentes de ingreso, para atraer más inversión, para hacer más segura esta nuestra región. Bueno, pues probablemente los esfuerzos no se han hecho de la manera completa. Te digo algo y escuche usted lo siguiente. Para el 21, o sea, dentro de 3 días, se está preparando ya otra caravana de migrantes hondureños. ¿Y así va a seguir la situación? Y es que esto así es, va a ser una constante, es decir, el panorama 2021 va a ser así de dramático, de duro, de terrible. Vimos en los últimos meses y semanas del año 2020 reuniones de trabajo que parecían bastante cordiales entre los presidentes hondureños y guatemaltecos, pero ahora estamos viendo esta situación que trasciende lo diplomático, trasciende fronteras y trasciende a la verdadera crisis. ¿Qué es lo que va a pasar? Frenar 1, 2, 3 caravanas no va a resolver esta situación. Hay que trabajar por resolver los problemas. Los estructurales, los problemas. Lo que provocan estas movilizaciones. Bueno, vamos a concluir entonces este primer análisis y luego hablaremos después de la pausa, Julio. A veces no acatar las disposiciones o las recomendaciones de autoridades de salud nos pueden pasar una factura. Hablemos del COVID-19. Me parece bien porque ya nos lo están cantando, entonces quizás sea el último llamado a la reflexión del guatemalteco antes de que se empiecen a tomar medidas por parte de las autoridades restrictivas de movilidad y ciertas cosas. Pero, ¿qué cosas dirá usted? Ya lo verá. No cambia porque nosotros somos a la medida.